Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast, episodio 146 ya, o 56 de esta sexta temporada on demand, en donde ustedes son los verdaderos hacedores de este podcast de divulgación histórica totalmente gratuito que se escucha ya en más de 80 países del mundo. Estamos rankeados en los principales puestos en toda Latinoamérica, incluso en varios países europeos también. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí nuevamente del otro lado después de 146 episodios, proponiendo temas, haciéndonos llegar solicitudes de temáticas históricas, ya sea a través de nuestra página historiaenpodcast.com.ar o a través de nuestro Instagram Historia en Podcast. Y el episodio de hoy va a tratar justamente sobre un tema que me vienen pidiendo desde hace muchísimo tiempo, así que decidí armar un episodio sobre la historia del famoso Imperio Otomano o Imperio Turco, o por qué no también el Imperio Turco Otomano. Así que bueno, preparé aquí un breve episodio para tener al menos una noción general de este tema tan pedido, ¿no? Una noción así a vuelo de pájaro, como siempre digo, sobre uno de los imperios más extensos que existieron en el mundo, ¿no? Y bueno, después, como repito en casi todos los episodios de Historia en Podcast, ustedes podrán profundizar sobre el punto que quieran, ¿no? Con toda la información que uno puede encontrar dando vueltas por allí, ¿no? Que bueno, que este episodio, así como cada uno de los episodios de este podcast, sirvan como, no como una puerta, sino como una ventanita de entrada a la historia, ¿no? Ese es mi objetivo. Así que bueno, nos reúne hoy entonces la historia del Imperio Otomano. Así que vamos a largar nomás con la historia general de este imperio. Y arrancamos, como siempre digo, desde el principio nomás, ¿no? Ustedes se pueden preguntar, ¿cómo? ¿Imperio Otomano? Imagino por ahí algún distraído, digamos, en la sala, algún distraído en la clase, ¿no? ¿Cuándo existió? ¿Por qué no lo encuentro a ver al Imperio Otomano en ningún mapa actual? ¿Por dónde se extendió? ¿Qué tan extenso era? Bueno, les cuento. El Imperio Otomano nació en el año 1299 y llegó a ser uno de los grandes imperios de la historia mundial, tan grande que llegó a ocupar extensísimos territorios, tanto de Europa como así también de Asia, de África, ¿no? Y claro que no lo van a encontrar en la cartografía actual, ¿no? En ningún mapa nuevo, porque en el año 1923, es decir, hace exactamente 100 años, desapareció, dejó de existir, ¿no? Como consecuencia del cimbronazo que significó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Guerra en la que este imperio participó, aliándose a otro gran imperio de esos momentos que era el imperio alemán. Y como esa alianza fracasó, salió derrotada en la guerra, como ya veremos, las cosas se pusieron cuesta arriba para un imperio sumamente multiétnico, como era el Imperio Otomano, y que venía enfrentando problemas de cohesión internos muy grandes desde hacía ya un tiempo, ¿no? Bueno, esa derrota en la guerra no hizo más que agravar esa situación en donde los grupos nacionalistas al interior del imperio comenzaron a actuar y terminaron con la disolución de este gigante, ¿no? De la historia mundial que fue el Imperio Otomano. Bueno, gran parte de su territorio terminó convirtiéndose en el año 1923, como veremos hacia el final de este episodio, en la República de Turquía. Ahora, vamos de vuelta al comienzo. ¿Cómo nació este Imperio Otomano? ¿Qué pasó en el año 1299 para que un nuevo imperio, viera la luz, ¿no? Bueno, este Imperio Otomano nació en el último suspiro del siglo XIII, podemos decir, ¿no? Año 1299. Se iba el siglo y llegaba un nuevo imperio a la historia, ¿no? Producto de la decisión de un gobernador, ¿sí? Un gobernador de un estado turco, un tipo que tenía el título de bey, no de rey, sino de bey, B larga E-Y, ¿no? Un bey llamado Osman I, el cual decidió conquistar uno a uno todos los demás mini estados que existían en esa parte del mundo, en la antigua Anatolia, lo que hoy podemos llamar la actual Turquía, ¿no? El tipo se declaró líder supremo de Asia Menor y nacía así la dinastía otomana y por consiguiente el Imperio Otomano, inaugurado por Osman I.
Pero los otomanos, ¿sí?, no se quedaron ahí nomás. Cuando empezaron las conquistas, digamos, ¿no?, los sucesores de Osman I, que ya se hacían llamar otomanos, dijeron: che, ya concentramos poder, ya tenemos herramientas para entrar en las grandes ligas, y entrar en las grandes ligas en esos momentos era competir contra otros grandes imperios. ¿Cuál era el imperio más grande en esa zona del mundo en esos momentos? El Imperio Bizantino, del cual nosotros ya hemos hablado aquí en la 6ª temporada de Historia en Podcast, ¿no? Episodio 117, así que recomiendo que lo escuchen. ¿Qué pasó? Hacia allá fueron los otomanos, ¿sí?, hacia el Imperio Bizantino, a enfrentar a uno de los grandes, a uno de los gigantes de esa época y de esa geografía, digamos, ¿no?, de ese lugar del mundo. Y durante todo el siglo XIV hicieron muchas incursiones, los otomanos digo, ¿no?, realizaron muchas incursiones en contra del Imperio Bizantino. Lograron ir quitándole poco a poco territorios, ¿sí?, logrando así un poderío increíble, ¿no? Y digamos, invencible. Los otomanos parecían un ejército que, francamente, inderrotable, ¿no?, si se me permite la expresión y la palabra. Eran invencibles, ¿no? Estaban enfrentando al Imperio Bizantino, nada más y nada menos, con muchísimos años de antigüedad y de fama, digamos, ¿no?, y de poderío también en esa región, y los tipos venían despacito, pasito a pasito, y le iban quitando ese poderío y esa extensión territorial también, ¿no? Muchos historiadores cuentan la importancia que tuvieron ahí en este contexto de guerra y de enfrentamientos entre otomanos y bizantinos los mercenarios extranjeros en la ayuda militar y en el poderío militar desplegado por los otomanos durante toda esa época, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, como dice el refrán, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, ¿no? Y el Imperio Bizantino se rompió, se terminó rompiendo. Tanto fueron los turcos otomanos en contra del Imperio Bizantino que terminaron destruyéndolo. Habían llegado a conquistar, los otomanos habían llegado a conquistar la supuestamente inconquistable Constantinopla, ¿no?, la capital del poderío bizantino, ¿no?, la ciudad que llevaba el nombre del emperador Constantino, el primer emperador cristiano de la historia de Roma, capital del Imperio Bizantino, ¿no? Se transformaba esta Constantinopla ahora en Estambul. 29 de mayo de 1453, la fecha que cambió la historia del mundo. Muchos historiadores dicen que es el fin, que marca el fin simbólico de la Edad Media, ¿no? Todo lo que vino después de 1453 fue consecuencia de lo que sucedió ese 29 de mayo de 1453, cuando Mahomet II, el líder otomano, entraba a caballo en la Catedral de Santa Sofía, la sede del antiguo patriarca de la renombrada y ya extinta, deberíamos decir, ciudad de Constantinopla. Y ahí llegaron las transformaciones de todo tipo, transformaciones geográficas, transformaciones culturales, religiosas, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta la propia Catedral de Santa Sofía fue transformada, digamos, de catedral a mezquita, porque los otomanos profesaban la fe islámica. ¿Sí? Profesaban el Islam, de lo cual también ya hemos hablado aquí en Historia en Podcast en el episodio 102, ¿no? La historia del Islam. Así que esa catedral de Santa Sofía se transformó en mezquita. Después, con el paso de los años, se vuelve a transformar en catedral y en el último tiempo volvió a reconvertirse en mezquita, ¿no? Fíjese qué rica la historia de esa parte del mundo que muchas veces por ahí en el occidente se pasa por alto, ¿no? Bueno, la ciudad, antes llamada Constantinopla y a partir de 1453 llamada Estambul, pasó a ser la capital del Imperio Bizantino a ser la capital del Imperio Otomano, ¿no? Dejó de ser cristiana ortodoxa para convertirse en islámica. Muchas iglesias, no solo Santa Sofía, fueron transformadas por ende en mezquitas. Imagínense ustedes el cambio rotundo que se vivió, ¿no? El cambio de chip que tuvieron que vivir las personas que vivían en esa parte del mundo en esos momentos, ¿no? Y uno puede decir, bueno, magnífico lo de los turcos, o magnífico lo de los otomanos que conquistaron Constantinopla, listo. Ahí quedaron, lograron un poder magnífico en Constantinopla. No. En realidad
los otomanos, después de convertirse en un estado dinástico con capital en Estambul, siguieron expandiéndose por la zona de los Balcanes, por el Oriente Medio, por el norte de África. Para que ustedes se den una idea, en su época, en la época de mayor esplendor del Imperio Otomano, esto es aproximadamente para mediados del siglo XVII, el Imperio Otomano ocupaba Anatolia, el suroeste de Europa, la parte de Grecia insular, es decir, las islas griegas, los Balcanes, Irak, Azerbaiyán, Siria, Palestina, gran parte de la península arábiga, casi todo Egipto, casi todo el norte de África, las islas de Roda, de Chipre y gran parte del mar Mediterráneo. Fíjense la extensión que manejaban estos tipos. O sea, estamos hablando de un imperio con una fortaleza militar y territorial verdaderamente prodigiosa. Muy, muy, muy grande. Pero no solo eso. No nos quedemos solo en la fuerza y en la extensión, pensemos también en otros aspectos, como por ejemplo el aspecto cultural. Durante el reinado de Solimán el Magnífico, ¿sí? Ese era el título que recibía en el siglo XVI, se vivió el apogeo del poder y de la influencia de los otomanos en su área de expansión, digamos, ¿no? Van a florecer las artes, la tecnología, la arquitectura, y como si eso fuera poco, el imperio en general va a disfrutar de una época de paz, de tolerancia religiosa, que no es menor, ¿no? Porque si bien la religión oficial del imperio era el Islam, la tolerancia religiosa en un imperio sumamente multiétnico, esto lo voy a repetir varias veces, esa tolerancia religiosa en un imperio multiétnico era una premisa, ¿sí? Se gozó de estabilidad política, se gozó de estabilidad económica. Y acá surge un punto clave, ¿no? La cuestión económica, la importancia económica que el Imperio Otomano ha tenido en la historia del mundo. Básicamente, su organización económica giraba en torno al comercio. Y ustedes pueden pensar, ¿cómo el comercio? Tanta extensión, tanto territorio, tantas etnias y tantos dominios, y se van a enfocar en el comercio. Sí, claro que sí. El Imperio Otomano y fundamentalmente su capital, Estambul, tenían una ubicación estratégica en la ruta terrestre que unía Oriente con Occidente. Era paso obligado prácticamente, era la bisagra de esa puerta que unía a un mundo comercialmente activo y rico, como era el Oriente de esos momentos, y un mundo que salía a redescubrir las ventajas del comercio a larga distancia, como lo era la Europa de esos momentos. Esa ubicación estratégica le va a permitir a los otomanos controlar, por ejemplo, la circulación de sedas, de maderas, de especias, de metales preciosos entre uno y otro mundo, ¿no? Obviamente que el comercio no fue su única actividad, ¿no? Sería ingenuo pensarlo así, pero sí que fue la más importante y la que más rédito le generaba al imperio, ¿no? Ahora, en su interior se desarrollaban también otras actividades económicas, como por ejemplo la agricultura, la pesca, incluso la producción de manufacturas, ¿no? Y eso es propio de un imperio tan grande, tan multiétnico como el otomano lo fue. Un imperio que desde lo cultural recibió influencias tanto de la cultura grecolatina, ¿sí? de la antigua cultura bizantina, ¿sí? Como también de las culturas orientales, y con esa amalgama de culturas construyó, ¿sí? Sus características propias. Ahora, ¿cómo se organizaba políticamente este Imperio Otomano? Bueno, debemos decir que durante la mayor parte de su historia el Imperio Otomano fue gobernado por una especie de monarca absoluto que recibía el nombre de sultán. Esa monarquía, ese sultanato, ¿sí? Era hereditaria, en donde el propio sultán elegía entre todos sus hijos, ya sea los de su esposa o los que tenía con sus concubinas, para que lo sucediera en el cargo. Los hijos que no tenían la fortuna de ser elegidos, ¿sí? Como sucesor del sultán, eran inmediatamente enviados a regiones lejanas del imperio con el cargo de gobernadores, por ejemplo, ¿no? Y no se iban solos, sino que se iban con sus madres, con las concubinas del sultán en funciones, para tratar de esa forma de evitar levantamientos y conflictos políticos internos, ¿no? Eso fue en cierta forma lo que le permitió políticamente subsistir durante tanto tiempo a este imperio otomano. Entonces,
en ese contexto, el sultán gobernaba e impartía órdenes desde su palacio imperial, rodeado de un grupo de asesores o de visires, entre los que se destacaba, por ejemplo, el gran visir, algo así. Si habláramos en términos modernos, el gran visir sería algo así como el primer ministro, ¿no? El primer ministro moderno, digamos, ¿no? Cargo que generalmente era desempeñado por el hijo elegido del sultán para sucederlo en el trono. Así el tipo se iba fogueando, como decimos acá en Argentina, ¿no? Iba ganando experiencia en lo que prontamente le iba a tocar, digamos, ocupar, un cargo que prontamente le iba a tocar ocupar. Pero eso, esta coyuntura política no fue siempre así, porque en el año 1876, después de una serie de crisis internas, en el Imperio Otomano se llegó a establecer una monarquía constitucional, ¿no? Una monarquía que, hay que decir, duró bastante poco, solo 2 años, porque en el año 1878 se logró restablecer la monarquía absoluta. Recién en el año 1908, un grupo conocido como Jóvenes Turcos, un grupo nacionalista, logró restaurar la monarquía constitucional, que sería la que iba a ver desaparecer, iba a asistir a la desaparición finalmente del Imperio Otomano en el año 1923, como ya hemos dicho. Pero nada dura para siempre, y en historia, vaya si lo sabemos, ¿no? Mientras más grandes son los imperios, más difícil se hace su control, ¿no? Les pasó a casi todos los grandes imperios de la historia de la humanidad. Y los turcos otomanos no van a ser la excepción, ¿no? A lo que parece ser una regla en la historia de los imperios. ¿Qué pasó con los otomanos? Tenían una gran ambición. Los otomanos tenían el deseo de entrar a Europa Central y llegar así a la parte occidental de ese continente, ¿no? Querían controlar también Europa, como si fuera poco lo que estaban controlando en esos momentos, ¿no? Por eso digo que era una ambición. Es por eso que llevaron a cabo una serie de incursiones para penetrar en Europa, incursiones que van a tener como foco la ciudad de Viena. Y fue el fracaso de sus invasiones, de sus sucesivas invasiones a Viena, existieron 2, esa segunda incursión sobre Viena fracasó estrepitosamente en el año 1683, iba a ser ese segundo fracaso, esa segunda incursión sobre Viena, la que llevó al progresivo debilitamiento del Imperio Otomano. Pero acá me quiero detener, prendan las alarmas, digamos, ¿no? Enciendan todos los sensores auditivos en este momento, porque me quiero detener un poquito sobre la segunda incursión de los otomanos sobre Viena. No por lo militar, no por lo político, ni siquiera por la propia incursión, sino sobre una historia súper curiosa que sucedió ahí, sobre la difusión de 2 elementos que seguramente más de una vez ustedes han tenido en sus mesas y que muy probablemente no conocieron su origen, ¿no? Y que obviamente está relacionado con el Imperio Otomano y con esta segunda incursión sobre Viena del año 1683. ¿A qué me estoy refiriendo? Ustedes dirán, no sé qué estarán haciendo, caminando, haciendo quehaceres domésticos, volviendo, yendo a trabajar o trabajando, como muchos me escriben, ¿no? Bueno, no sé qué están haciendo, pero atención a la historia zarpada que les voy a contar. Si les gusta la historia que les voy a contar, por favor, compártanlo en redes. Compártanlo, háganlo masivo en Instagram, porque eso nos ayuda a seguir divulgando la historia. A ver, vamos. Seguramente, alguna vez han tomado un cafecito acompañado de una media luna. Imagino. Bueno, si así ha sido, y si no lo ha sido también, los invito a prestar atención a esta historia que une al café con las medias lunas. Una especie de facturas, unas producciones de panaderos que incluso su autoría suele discutirse si es francesa o si es argentina, ¿no? ¿De quién son las medialunas, las croissants? ¿Son francesas o son argentinas? Bueno, vieron que los argentinos nos creemos un poco los constructores del mundo, más o menos, ¿no? Bueno, no, ni una ni otra, ni francesa ni argentina, les cuento. ¿De dónde proviene la costumbre del café con medialunas? Origen, año 1683, cuando el Imperio Otomano, Turco Otomano, quiso invadir Viena. Como ya habían intentado invadirla sin éxito unos años atrás, en 1683 los otomanos quisieron llevar a cabo esa invasión de manera sorpresiva. ¿Qué hicieron los tipos? Cavaron túneles, ¿sí? Túneles, ¿no? Fueron por la vía subterránea. Empezaron a cavar túneles, pero sin sospechar que había trabajadores vieneses que laburaban, que trabajaban de madrugada. ¿Quiénes trabajaban de madrugada en el año 1683 en Viena? Los panaderos. Los tipos escucharon los ruidos
¿no? Dieron la alarma de lo que estaba pasando bajo tierra. Dijeron, che, acá está pasando algo, hay un bullicio acá abajo, una cosa de locos. Entonces dieron la alarma a los panaderos y los turcos, producto de ese aviso oportuno, temprano, que dieron los panaderos vieneses, los turcos fueron derrotados, fueron vencidos. Y en reconocimiento a la alarma encendida por los panaderos, el emperador austríaco, Leopoldo I, le dio ciertos honores, los reconoció públicamente a los panaderos y le dio ciertos honores, como por ejemplo portar armas, ¿no? Una cosa que era una locura para esos momentos, ¿no? Un reconocimiento oficial muy grande, ¿no? ¿Qué pasa? Los panaderos, sumamente agradecidos por ese reconocimiento oficial por parte de Leopoldo I, crearon dos nuevos panes, dos especies de panes, ¿no? Uno que se llamó emperador, ¿sí? En reconocimiento al reconocimiento de Leopoldo I, ¿no? Vaya el juego de palabras. Y otro pan, ¿sí? Con cierto dulzor, que se llamó Halfmonden. Si lo traducimos como media luna. ¿Por qué media luna? Porque tenía la forma que se exhibía en el símbolo de la bandera del enemigo derrotado, la media luna turca. Surgían así las famosas medialunas. Pero en su retirada, los turcos despavoridos dejaron caer semillas de café, que en su cultura era como la bebida nacional, digamos. Entonces van a empezar a proliferar en todo el imperio austríaco y sobre todo en Viena, los famosos cafés con medialunas. Fíjense lo curioso de esta historia que generalmente se desconoce y que une a la historia, digamos, de este imperio otomano con sus incursiones, sus ambiciones territoriales y políticas sobre Europa Central primero para posteriormente ingresar a Europa Occidental. Interesante historia, ¿no? Bueno, si les ha gustado, los invito a compartirla en redes sociales, tagueándonos, no me sale ahora la palabra, etiquetándonos, como Historia en Podcast, así aparecemos en redes sociales, ¿no? De esta forma ayudamos también a divulgar la historia con datos de color que después nos generan interés y ¡pum! Estamos metidos adentro de la historia y de repente queremos saber más. Imagino yo, ¿no? Que funciona más o menos de esa forma. Bueno, más allá de este dato, de este datazo de color que les acabo de dar, esa fracasada segunda incursión sobre Viena marcó, como les decía hace un ratito, el declive del Imperio Otomano. La intriga política interna va a ser uno de los puntos que empieza a manifestarse, al mismo tiempo que se van a fortalecer otros imperios, sobre todo imperios occidentales, que empezaron a buscar nuevas rutas comerciales, sobre todo rutas marítimas, en detrimento de la ruta terrestre que tenía como eje central al Imperio Otomano, ¿no? Van a ir desgastándose los círculos económicos que habían colocado al Imperio Otomano en el centro de la escena. Bueno, poco a poco se van a ir diluyendo esas ventajas económicas y políticas que el Imperio Otomano tenía. Tal es así que para el siglo XIX lo habían bautizado en tono jocoso, en tono burlón al Imperio Otomano, con el sobrenombre de el hombre enfermo de Europa, ¿no? Producto de la recesión económica que enfrentaba, de la disminución territorial que estaba empezando a enfrentar también y sobre todo de su dependencia respecto a Europa, ¿no? Solo faltaba la gota que rebalsara el vaso, ¿no? Sumémosle a todo este contexto el inicio de la Revolución Industrial, por ejemplo, no me quiero olvidar, estoy pensando rápido, ¿no? La Revolución Industrial, sus efectos sobre la economía occidental europea, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta rápidamente de que el Imperio Otomano fue careciendo cada vez más de la posibilidad de modernización. Y como les decía, solo faltaba la gota que rebalsara el vaso. Y esa gota, o mejor deberíamos llamarla un chorro de agua más o menos, ¿no? Un baldazo de agua más que una gota, fue la Primera Guerra Mundial. Sí, aunque parezca loco, hizo falta una guerra mundial para que el Imperio Otomano finalmente colapsara. Los jóvenes turcos, este grupo reformista que les mencioné hace un rato, que había logrado restablecer la monarquía constitucional mediante una revolución en el año 1908, se hicieron con el control del gobierno del Imperio Otomano y querían modernizarlo, querían fortalecerlo. ¿Y qué pasó con eso? Pasó que se asustaron los vecinos de los turcos de la zona de los Balcanes, ¿no? Iniciando así las subsiguientes guerras de los Balcanes.
¿Sí? Guerras que se van a cobrar territorialmente hablando el 33% del territorio otomano y hasta el 20% de su población, lo cual se convirtió en una verdadera tragedia. Sumémosle a eso el genocidio armenio llevado a cabo en el año 1915, sobre el cual también hemos hablado aquí en Historia en Podcast. Hemos hablado ya de tantas cosas a pedido de ustedes que realmente todos los temas ya se van conectando, ¿no? Año 1915, genocidio armenio, lo hemos desarrollado en el episodio 108 de Historia en Podcast, un episodio realmente maravilloso, así que los invito a escuchar. Genocidio, digamos, que le permitió o que le resultó una pérdida de popularidad muy grande al Imperio Otomano, ¿no? O sea, se va a ver seriamente fogoneado por todos lados el Imperio Otomano a partir de ese genocidio, ¿no? Y como frutilla del postre, la desastrosa participación en la Primera Guerra Mundial después de establecer una alianza casi secreta con Alemania, ¿no? Eso va a ser la frutilla del postre que llevan al colapso definitivo del Imperio Otomano, ¿no? En la Primera Guerra, en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, el ejército otomano perdió más de 2/3 de sus soldados, ¿no? Casi el 70% de su ejército y más de 3 millones de víctimas civiles, ¿no? Y con el final de la guerra, dentro de todos los armisticios y de los tratados firmados, figura uno que casi nunca se nombra dentro de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que es el armisticio de Mudros, ¿no? Firmado un 30 de octubre del año 1918, incluso firmado antes que el armisticio de Compiègne, ¿no? Que marca el cese de las hostilidades en Europa occidental, digamos, ¿no? Bueno, este armisticio de Mudros marca, digamos, el cese de las hostilidades en la zona de Medio Oriente, y seguidamente el Imperio Otomano fue particionado entre las potencias vencedoras, entre los aliados. Potencias que se van a encargar de disolver, por ejemplo, el Parlamento Otomano en abril del año 1920. O sea, el Imperio Otomano estaba ahora ocupado por potencias occidentales. En ese año también, en 1920, se va a firmar el Tratado de Sèvres, en donde se le imponían severas condiciones al Imperio Otomano, ¿no? Pero como los otomanos se negaban a discutir los términos de este tratado, los aliados metieron manos en el asunto y disolvieron el Congreso, por ejemplo, de manera directa. Mientras todo esto sucedía, al interior del imperio iniciaba en el año 1919, digamos bien, la Guerra de la Independencia en Turquía, en donde la Gran Asamblea Nacional de Turquía, establecida en la ciudad de Ankara en abril de 1920, se convertía en el nuevo gobierno de facto de Turquía, liderada por Mustafa Kemal Pasha. ¿Sí? Guerra de la Independencia, digo, se denomina así porque los turcos estaban peleando en contra de los invasores occidentales, ¿no? Producto de esa partición que el Imperio Otomano había sufrido con el Tratado de Mudros. Finalmente, ese armisticio de Mudros, del que les hablé recién, fue reemplazado por el Tratado de Lausana, firmado el 24 de julio de 1923, tras la definitiva victoria turca en la guerra por la independencia, en donde las fuerzas turcas, lideradas por Mustafa Kemal Atatürk, en contra de las fuerzas aliadas, ocupantes del territorio turco, daban fin, ¿sí? Terminaba la existencia del Imperio Otomano y nacía en contrapartida la República de Turquía, en el corazón mismo de Anatolia, en el punto de encuentro exacto entre Oriente y Occidente. Y desaparecía de la faz de la tierra el Imperio Otomano que nos ha reunido hoy en este episodio. Queridos amigos, hasta aquí el encuentro del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si así ha sido, si lo han disfrutado, si han aprendido algo nuevo, los invito a compartirlo con todos aquellos amigos, familiares, fanáticos de la historia que puedan tener, de darle visibilidad a este proyecto de Historia en Podcast que se escucha en más de 80 países ya. Y, ¿por qué no colaborar económicamente con este proyecto de divulgación histórica totalmente gratuito? Pueden escucharlo las veces que sean en los lugares que sean de manera gratuita por todas las plataformas, pero si quieren colaborar pueden hacerlo a través de cafecito.app si lo hacen desde Argentina, o desde PayPal si lo hacen desde cualquier lugar del mundo. ¿Dónde encuentran los links para donar? En nuestra página web. Aquí en la descripción de este episodio está el link para nuestra página web, historiaenpodcast.com.ar. Ahí van a bajar un poquito, van a encontrar nuestros libros, nuestras tiendas, el sector de donativos, hacen clic en el icono que les haga falta, Cafecito o PayPal, y si siguen bajando, si siguen
scrolleando van a ver el formulario para hacernos llegar también sus temas. Y si no, a través de nuestro Instagram, historiaenpodcast.com.ar. Me encargo personalmente de responder todos los mensajes que llegan a ese canal. Así que bueno, queridos amigos, espero que haya sido de su agrado este episodio y nos encontraremos en un nuevo encuentro con la historia, ¿sí? En un próximo episodio de Historia en Podcast. Chao, muchas gracias.